Bienvenidos, es tiempo de oración. La Escritura dice en el Salmo 37 que por el Señor son ordenados los pasos del hombre y que Él se complace en su camino. Y añade algo que todos necesitamos recordar. Cuando el hombre cae, no queda postrado, porque el Señor sostiene su mano. Este pasaje no habla de una vida perfecta ni de un camino sin errores. Habla de una vida acompañada. Habla de un Dios que dirige, que permite procesos y que no suelta la mano aun cuando hay tropiezos en el camino. Uno de los grandes conflictos del corazón humano es pensar que un tropiezo invalida todo lo recorrido. Cuando algo no sale como esperábamos, cuando cometemos un error, cuando damos un paso atrás o atravesamos un retroceso, fácilmente aparece la sensación de haber fallado por completo. Sin embargo, la palabra nos muestra otra perspectiva. Dios no define a una persona por una caída. Él mira el trayecto completo. Él observa el caminar, no solo el momento en que el pie resbala. Los tropiezos son parte de la experiencia humana. No siempre son consecuencia de rebeldía. Muchas veces ocurren en medio del esfuerzo, del intento sincero por hacer lo correcto, del deseo de avanzar. Hay errores que nacen del cansancio. Hay retrocesos que llegan después de haber dado muchos pasos hacia adelante. Y aún así, el Salmo no dice que Dios se aparta del que tropieza. Dice que Él sostiene su mano. Eso cambia por completo la manera de interpretar una caída. Ya no se trata de vergüenza, sino de dependencia. Ya no se trata de condena, sino de acompañamiento. El salmista no presenta al justo como alguien que nunca cae, sino como alguien que no queda derribado. La diferencia no está en la ausencia de tropiezos, sino en la presencia de Dios. Muchos creyentes viven cargando con culpas innecesarias porque interpretan sus errores como un rechazo divino. Piensan que si fallaron, Dios se alejó. Pero el Salmo 37 nos muestra que Dios no se escandaliza por nuestras debilidades. Él conoce la fragilidad humana. Él sabe de qué estamos hechos. Por eso su promesa no es que nunca caeremos, sino que no caeremos solos. El segundo aspecto que revela este pasaje es que la relación con Dios no se basa en el desempeño humano, sino en la gracia divina. Dice que el Señor ordena los pasos del hombre. No dice que el hombre ordena su propio camino y luego pide a Dios que lo bendiga. Es Dios quien va marcando el rumbo, incluso cuando nosotros no entendemos completamente lo que está ocurriendo. Esto es importante porque muchos tropiezos vienen acompañados de una pregunta silenciosa. ¿En qué me equivoqué tanto para llegar aquí? Y aunque es sano reflexionar y aprender, no todo retroceso es castigo. No todo error es señal de abandono. A veces, una caída es simplemente parte del proceso de aprendizaje. Y la gracia de Dios sigue operando incluso allí. Dios no se relaciona con nosotros desde la exigencia de la perfección. Él no espera una trayectoria impecable para extender su mano. Si así fuera, nadie podría caminar con Él. La gracia se manifiesta precisamente en medio de la debilidad. Es allí donde aprendemos a confiar menos en nuestras propias fuerzas y más en su fidelidad. Cuando una persona cae y se levanta sostenida por Dios, algo cambia en su interior. Ya no camina con arrogancia, sino con humildad. Ya no avanza confiando solo en su capacidad, sino en la guía del Señor. La gracia no elimina la responsabilidad, pero sí quita el peso de la autoexigencia desmedida. Nos recuerda que el camino con Dios es un proceso, no una prueba de resistencia espiritual. El tercer elemento que resalta el Salmo 37 es la perspectiva de Dios.
Él ordena los pasos del hombre porque ve más allá del momento presente. Nosotros vemos el tropiezo, Dios ve el destino, nosotros sentimos el dolor de la caída. Dios conoce el propósito que aún está en construcción, y eso marca una gran diferencia. Muchas veces, cuando ocurre un retroceso, pensamos que algo se salió de control, pero desde la mirada de Dios, nada escapa a su conocimiento. Él no improvisa soluciones, Él no reacciona con sorpresa ante nuestros errores. Él ya ha considerado el camino completo. Incluso los desvíos temporales forman parte del aprendizaje. Dios ve el terreno antes de que nosotros lo pisemos. Ve las pendientes, las piedras, los momentos de cansancio. Y aún así, sigue ordenando los pasos. No siempre evita el tropiezo, pero siempre ofrece su mano. No siempre quita la dificultad, pero nunca retira su presencia. Esto nos invita a cambiar la forma en que interpretamos los momentos difíciles. En lugar de preguntarnos por qué fallamos, podemos preguntarnos qué está formando Dios en nosotros. En lugar de quedarnos atrapados en la culpa, podemos abrirnos al proceso. Porque si Dios sostiene nuestra mano, entonces el tropiezo no es el final de la historia. Hay personas que hoy se sienten detenidas emocionalmente porque miran su pasado con demasiada dureza. Recuerdan decisiones equivocadas, palabras maldichas, oportunidades perdidas. Pero el Salmo 37 nos recuerda que Dios sigue guiando incluso después de esos momentos. Él no reescribe la historia borrando todo, pero sí redime el camino. Caminar con Dios no significa no caer nunca. Significa aprender a levantarse confiando en que Él sigue allí. Significa avanzar con la certeza de que, aunque el paso haya sido incierto, la mano que sostiene es firme. Y esa verdad trae descanso al corazón. Dios no abandona a quien tropieza. Él acompaña, sostiene y sigue guiando. Y cuando entendemos esto, dejamos de temerle tanto a los errores y comenzamos a caminar con una fe más madura, más consciente y más dependiente de su gracia. Hay una verdad que necesitamos recordar una y otra vez. Dios no se sorprende cuando tropezamos. No se escandaliza con nuestros errores. No se desentiende cuando damos un paso en falso. El Salmo dice que aunque el justo caiga, no quedará derribado. Eso implica algo muy humano. Implica que el justo sí cae, que el justo también tropieza, que el justo también atraviesa momentos de confusión, debilidad o retroceso. Muchas veces pensamos que caer nos descalifica, que equivocarnos nos aparta del plan de Dios, que fallar es sinónimo de perder la oportunidad. Pero la Escritura nos muestra otra realidad. Dios conoce nuestra fragilidad, conoce nuestras limitaciones, conoce los momentos en los que avanzamos con firmeza y también aquellos en los que dudamos. Un tropiezo no define tu identidad. Un error no borra tu historia. Un retroceso no cancela el propósito de Dios. Dios no está esperando que nunca caigas. Está comprometido a no soltarte cuando caes. El problema no es caer. El problema es creer que la caída es el final, cuando en realidad, para Dios, muchas veces es parte del proceso. El Salmo 37 no dice que el justo se sostiene a sí mismo. Dice que el Señor sostiene su mano. Esto cambia completamente la perspectiva, porque nos recuerda que no todo depende de nuestra fortaleza, ni de nuestra constancia, ni de nuestra capacidad de resistir. Hay momentos en la vida
en los que simplemente no tenemos más fuerzas, momentos en los que hicimos todo lo que sabíamos hacer, momentos en los que dimos lo mejor que teníamos y aún así algo salió mal, algo no resultó como esperábamos, algo se rompió en el camino. En esos momentos, la promesa no es que seremos fuertes, la promesa es que no estaremos solos. La mano de Dios es la que sostiene cuando la nuestra tiembla. Es la que afirma cuando sentimos que perdemos el equilibrio. Es la que levanta cuando no sabemos cómo volver a ponernos de pie. Dios no espera que siempre tengas respuestas. Él se ofrece como apoyo cuando no las tienes. Y muchas veces el mayor acto de fe no es avanzar, sino permitir que Dios nos sostenga. Aceptar que necesitamos ayuda. Reconocer que no podemos solos. Vivimos en una cultura que valora el progreso constante, avanzar sin detenerse, crecer sin pausa, subir sin mirar atrás. Pero el camino de Dios no siempre es una línea recta. A veces incluye pausas, a veces incluye correcciones, a veces incluye procesos de restauración. Dios no solo nos guía hacia adelante, también nos sana en el camino. Hay tropiezos que dejan heridas, errores que generan culpa, retrocesos que afectan la confianza, y Dios no ignora esas áreas. No las minimiza, no las acelera. Él se toma el tiempo para restaurar, para volver a afirmar el corazón, para fortalecer lo que quedó débil. Restaurar no es retroceder, es preparar el terreno para seguir avanzando con mayor solidez. Dios no tiene prisa contigo, tiene propósito, y muchas veces lo que parece una demora es en realidad un acto de cuidado. El Salmo comienza diciendo que por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y no dice que eso cambia cuando el hombre tropieza. Dios no deja de guiar porque fallamos, no deja de dirigir porque nos equivocamos, no abandona el proceso porque hubo un error en el camino, aún después de una caída, aún después de un retroceso, aún después de una decisión equivocada. Dios sigue presente, sigue hablando, sigue mostrando el siguiente paso. Tal vez no sea el paso que imaginábamos. Tal vez no sea el camino que habíamos planeado, pero sigue siendo un camino guiado por Él. Dios no desperdicia ninguna experiencia. Incluso los tropiezos pueden convertirse en maestros. Incluso los errores pueden traer sabiduría. Incluso los retrocesos pueden producir humildad y dependencia. Lo importante no es cuántas veces caemos, sino a quién acudimos cuando caemos. Y cuando el corazón se vuelve a Dios, cuando la mirada se levanta, cuando la fe se rehúsa a rendirse, Dios vuelve a ordenar los pasos, vuelve a dar dirección, vuelve a abrir camino. El mensaje del Salmo 37 no es perfección, es acompañamiento. No es ausencia de caídas, es presencia de Dios en medio de ellas. Si hoy estás atravesando un tropiezo, si has cometido un error, si sientes que diste un paso atrás, recuerda esto: no estás fuera del plan, no estás abandonado, no estás solo. El Señor sostiene tu mano, el Señor sigue guiando tus pasos, el Señor no ha terminado contigo, y aunque hoy te sientas débil, aunque el camino parezca incierto, aunque el avance sea lento, en manos de Dios ningún tropiezo es definitivo, ninguna caída es el final. Señor, hoy nos acercamos a ti con un corazón sincero, reconociendo que necesitamos tu presencia
más de lo que necesitamos respuestas. Venimos delante de ti tal como estamos, con nuestras fortalezas y también con nuestras debilidades, con nuestros aciertos y con aquellos momentos en los que hemos tropezado en el camino. Gracias porque no nos recibes con reproche, sino con misericordia. Gracias porque tu palabra nos recuerda que nuestros pasos son ordenados por ti, aun cuando no siempre entendemos el trayecto. Gracias porque incluso cuando damos un paso en falso, tú no apartas tu mirada ni retiras tu mano. Hoy descansamos en la verdad de que no caminamos solos y de que cada etapa de nuestra vida está bajo tu cuidado. Señor, tú conoces los tropiezos que hemos vivido. Conoces los errores que nos pesan en la memoria, los retrocesos que nos han hecho dudar, los momentos en los que sentimos que fallamos, no solo ante otros, sino también ante nosotros mismos. Hoy traemos todo eso delante de ti, sin excusas, sin máscaras, confiando en que tú eres un Dios que restaura y sostiene. Ayúdanos a no definirnos por nuestras caídas. Enséñanos a vernos como tú nos ves, como hijos sostenidos por tu gracia. Quita de nuestro corazón la culpa que nos paraliza y reemplázala por una confianza nueva en tu fidelidad. Permítenos comprender que un tropiezo no cancela tu propósito y que un error no borra el camino que tú has trazado. Señor, en los momentos en que las fuerzas se nos acaban, recuérdanos que no dependemos solo de nuestra capacidad. Cuando el ánimo se debilita y el cansancio pesa, ayúdanos a recordar que tu mano sigue firme, que no necesitamos sostenernos solos cuando tú te ofreces como apoyo constante. Hoy te pedimos que nos enseñes a aceptar tu ayuda con humildad, a reconocer que necesitamos ser sostenidos, a descansar en ti sin sentir vergüenza por nuestra fragilidad. Denos un corazón sensible que sepa apoyarse en tu gracia y no en el orgullo de querer hacerlo todo por nuestras propias fuerzas. Señor, hay áreas de nuestra vida que necesitan restauración. Hay heridas que aún no han sanado del todo, experiencias que dejaron marcas, decisiones que trajeron consecuencias difíciles. Hoy ponemos cada una de esas áreas en tus manos. No queremos apresurar procesos ni ignorar lo que necesita atención. Queremos permitirte obrar con paciencia y sabiduría. Gracias porque tú no tienes prisa con nosotros. Gracias porque no nos empujas ni nos presionas. Tú trabajas con propósito, formando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra fe, preparándonos para lo que viene. Aun cuando no entendemos el ritmo del proceso, confiamos en que tú sabes exactamente lo que estás haciendo. Señor, cuando miramos hacia atrás y vemos errores, ayúdanos a no quedarnos atrapados en ellos. Enséñanos a aprender, a crecer y a seguir caminando. Que el pasado no sea una carga que nos detenga, sino una lección que nos impulse a depender más de ti. Hoy declaramos que tú sigues dirigiendo nuestros pasos, que aún después de una caída, tu voz sigue guiándonos, que aún después de un retroceso, tu espíritu sigue mostrando el camino. Ayúdanos a estar atentos a tu dirección, incluso cuando el siguiente paso no es el que imaginábamos. Señor, danos un corazón dispuesto a obedecer, aun cuando el camino no sea claro del todo. Danos la valentía de avanzar confiando en ti,
no en nuestras propias certezas. Que aprendamos a caminar por fe, sabiendo que tu fidelidad es constante y que tu presencia no se aparta. Hoy entregamos a ti nuestras dudas, nuestros temores y nuestras inseguridades. Entregamos esos momentos en los que sentimos que no estamos avanzando como quisiéramos. Y recibimos la paz que viene de saber que tú sostienes nuestra mano y que no nos dejarás caer. Gracias porque cuando tropezamos no quedamos derribados. Gracias porque cuando caemos tú nos levantas. Gracias porque tu gracia es mayor que nuestros errores y tu amor es más fuerte que nuestras debilidades. Señor, afirmamos nuestra confianza en ti. Decidimos seguir caminando, aún con pasos inseguros, porque sabemos que tú estás con nosotros. Decidimos no rendirnos, no retroceder por miedo, no detenernos por culpa. Seguimos adelante, sostenidos por tu mano. Te pedimos que renueves nuestras fuerzas hoy, que nos des claridad para el presente y esperanza para el futuro, que podamos descansar sabiendo que nuestra vida está en tus manos y que nada de lo que vivimos es en vano cuando caminamos contigo. Finalmente, Señor, bendecimos este día y cada paso que daremos. Bendecimos nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestro caminar contigo. Que tu paz gobierne nuestro corazón, que tu gracia nos acompañe y que podamos vivir con la certeza de que en ti ningún tropiezo es definitivo y ninguna caída es el final. En el nombre de Jesús. Amén.